Grabamos. Estamos en. Alguien puso en un chat. ¿A cuánto el dólar? No, no era de venta, era algo de cobrar. No, no estaban vendiendo dólares. No, era otra cosa. Y si no, acá tenemos. Yo veo en pantalla a alguno que se dedica a estas cosas, así que de último preguntarle a cuánto cerró el dólar hoy. Se está riendo. Bueno, vamos a estudiar Torah mejor. Que a eso nos juntamos. Voy a compartir en pantalla el texto hasta donde llegamos. Estamos leyendo la historia de Jacob, ya muy anciano, que hace la bendición de sus nietos, invirtiendo el orden, y hablamos un poco sobre estos dos hermanos que, como no se pelearon, pasó a ser la braja, la bendición, con la cual honramos a nuestros hijos en Shabbat, o bendecimos a nuestros hijos en Shabbat, y bendecimos a todos en momentos importantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Estamos bien? Vamos a arrancar con el nuevo versículo. Bueno, vamos a ver esa parte de esa brajá que vamos a estudiar hoy, que es bastante interesante y que tiene algunas cosas así para analizar. Jacob le dio a Yosef una bendición. O sea que, así como venía del versículo anterior, que colocó las manos y bendijo a Efraín y a Menashe, el texto dice ahora que Jacob le dio a Yosef una bendición. Y él dijo: el Dios ante el cual caminaron mis padres, Abraham e Isaac, es el Dios que ha sido mi pastor desde que tengo memoria hasta hoy. Esto es una hermosa definición de judaísmo. Esa definición que digo de judaísmo es que vos puedas apropiarte y sentir como tuyo al Dios de tu abuelo y al Dios de tu papá, indica que sos todo un nieto judío. Y esta es una de las definiciones que se popularizaron hace un tiempo de qué es un judío, ¿no? Y es aquel que logra emparentarse 2 generaciones hacia atrás. ¿Y por qué 2? Porque a veces uno con una generación hacia atrás, con sus padres, en algún momento se rebela, en algún momento se pelea, en algún momento se distancia. Entonces siempre tiene que haber un lazo que te siga conectando con eso que uno viene transmitiendo. Y entonces es ahí donde uno tiene a prueba su identidad judía, cuando siente que es un vínculo con 2 generaciones hacia arriba, de que se pueda mantener esa creencia, esa fe. Y coloca a Dios con una metáfora que quiero compartir, se la quiero volver a leer porque es interesante. Ese Dios, el de mi abuelo, el de mi padre, ese Dios ha sido mi pastor desde que tengo memoria hasta hoy. Roeoti me odi adayomase. ¿Qué significa pastor? Lo que yo quiero charlar con ustedes hoy de esto de Dios, que para mí es uno de los puntos importantes de nuestro encuentro de hoy, es que como seres humanos nos enfrentamos a una tarea imposible. La tarea imposible es hablar de Dios. Poder tener algún tipo de conceptualización de Dios. Hay gente que le encanta discutir de estas cuestiones y hablar si te doy un argumento para demostrarte que Dios existe, te doy un argumento para demostrarte que Dios no existe, a ver, ¿quién creó a Dios? A ver, ¿y qué había? Y son discusiones que no tienen ninguna lógica, ningún sentido en lo que la concepción de la Torá nos quiere transmitir. Dios no puede ser explicado ni definido. Porque definir o explicar algo es ponerle un límite. Yo quiero definir qué es una silla, lo tengo que definir de forma tal
de que lo que no es una silla queda afuera. Y para que lo que no es una silla quede afuera, tengo que agarrar la definición de silla en un marco, en un límite. ¿Cuándo deja de ser silla? ¿Cuando tenga 8 patas o cuando tenga...? No importa. Uno define silla y decimos, silla es algo que tenga patas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si no tiene patas, no es silla. Silla es algo que apoye tujes. Si no sirve para apoyar el tuje, no importa la definición. No estoy hablando de la definición de silla. Lo que quiero decirles es que definir algo es encuadrar algo y determinar cuándo algo es eso y cuándo algo no lo es. Dios trasciende toda definición. No entra adentro de ningún marco, porque si no, no sería Dios. Entonces, si nosotros partimos de esa creencia o esa idea de que Dios no es posible ser definido, la Torá nos dice al mismo tiempo que igual vos tenés que poder establecer una relación con Dios. No tenés que definirlo, no tenés que pensarlo, no tenés que racionalizarlo, tenés que vincularte. No hace falta que lo expliques, hace falta que tengas una relación con Dios. Y para tener relación con alguien, especialmente con Dios, la Torá primero y el Talmud después y el judío hasta el día de hoy, buscó metáforas que nos ayuden a entender cómo puede ser ese vínculo. No está hablando de la esencia de Dios, no es teología, está hablando del tipo de vínculo con Dios. Esto es muy importante. Habitualmente la gente se queda en la metáfora como si la metáfora intentara describir a Dios. Ah, Dios es un pastor, ah, Dios es un rey. Ah. No, la metáfora no habla de Dios, habla del vínculo que podemos tener con Él. Y busca una metáfora para explicarnos una propuesta de cómo podríamos relacionarnos con Dios. Y claro, en aquel momento, ese pueblo judío, acuérdense, que llegaba a Egipto, que se dedicaban a una tarea que los egipcios no se dedicaban y que los judíos sí se dedicaban, que era criar animales, tener animales, y bueno, para ellos era una metáfora amigable, cercana. Y entonces intentan decir, bueno, ¿viste que las ovejas tienen un pastor? Y para las ovejas, ese pastor es quien les va mostrando el camino. Y las ovejas a veces siguen al pastor y a veces se van del rebaño. Pero el pastor las cuida a todas, a las que siguen y a las que no siguen. Y el pastor las guía y les muestra el camino y les arma el ámbito para que puedan comer. Bueno, es una especie de metáfora que nos ayuda a entender el vínculo con Dios. Yo no sé cuál es la mejor metáfora hoy en día, pero cuando encuentren una metáfora en la que ustedes puedan comprender de alguna manera esta misma relación que el hebreo hace 3000 años podía entender y sentir como propia con la imagen de pastor, nos puede ayudar a desarrollar mejor un vínculo. No es para hacer teología ni para hablar de Dios. No nos preocupa en la Torá la esencia de Dios, nos preocupa cómo me vinculo con ese Dios. Y de eso se trata. Entonces, lo que Jacob le está diciendo a Yosef es que así como Abraham tuvo un vínculo con ese Dios, una relación, Itzhak tuvo un vínculo con ese Dios, él, Jacob, se siente feliz que también lo logró y le desea a Yosef que él también lo haga. Entonces, un padre, una madre, en la tradición judía, es quien ayuda a su hijo, entre otras tantas cosas que tiene que hacer, a poder establecer su propio vínculo con Dios.
y hago hincapié en su propio vínculo con Dios. Hablo de nuestros hijos. Porque a veces queremos que tengan el nuestro. Y a veces nos sentimos defraudados si no tienen el nuestro. Y quizás el desafío sea mostrarles cuál es el nuestro para que ellos tengan el de ellos. Y muchos papás cometemos el error de no tener el nuestro y pretender que nuestros hijos tengan el que nosotros hubiéramos tenido que tener. Y esto lo pueden extrapolar a un montón de ejemplos de ser padre o madre. De cómo a veces queremos que ellos, en lugar de mostrar quiénes somos para que ellos sean quienes son, pretendemos que ellos sean quienes nosotros hubiéramos querido ser. Y por más que esto ya es bastante hablado y bastante escuchado y bastante leído, sigue estando vigente. Y es algo para seguir reflexionando permanentemente. En esta bendición, en esta brajá, Jacob espera que Yosef tenga un vínculo y para lograrlo le habla del propio, del de él mismo. Este Dios para mí fue como mi pastor. Próximo versículo. Enviando un ángel para liberarme de todo mal, que bendiga a los muchachos y que lleven mi nombre, junto con los nombres de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan en la tierra como peces. ¿Cómo logré construir un vínculo con este Dios? Sintiendo que estaba cerca mío y me cuidaba. Ese ángel que él describe ahí y que siente es la sensación que le permite sentirse cuidado y acompañado en la vida. Fíjense que no le está contando lo que Yosef debe sentir, le está contando lo que él sintió en su vida, lo que Jacob experimentó. Y no hay nada más fuerte que educar desde lo que uno vive y está convencido. No significa que porque lo vivimos y estamos convencidos vamos a tener éxito. Pero si transmitimos algo que no sentimos, es mucho más difícil tener éxito. Yo puedo enseñar matemáticas sin creerme un número. Es muy difícil que yo pueda enseñar a confiar en Dios si yo no confío en Dios. Y esto es quizás el desafío de los padres cuando hablamos de ética, de moral, de fe, de familia, de amor, de respeto. Son conceptos que se viven y se transmiten ejerciéndolos y no desde un discurso. Ahora vamos a hablar un poquito del versículo, vuelvo a ponerlo porque dice algunos conceptos difíciles en castellano y yo prefiero ir al hebreo, en donde él habla de que ese Dios lo salvó, lo acompañó, lo cuidó de las cosas malas, lo bendijo, y después dice, y que lleven mi nombre, que sea llamado en ellos mi nombre. ¿Quiénes son en ellos? El nombre de Abraham y de Isaac. Lo que está diciendo, en mi opinión acá, porque esto es muy difícil de interpretar y hay muchas interpretaciones distintas, es que Jacob en su vida logró sumar su nombre a la cadena que inició Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Jacob se suma a la cadena de Abraham y de Isaac. Y hasta el día de hoy nosotros rezamos Eloheinu Belohei Aboteinu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Y después decimos Elohei Abraham, Elohei Isaac, Belohei Jacob. Jacob sumó su nombre. Entonces los rabinos dicen, ¿y por qué no decimos
Elohei Abraham, Isaac, Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? ¿No sería más rápido y más fácil decir Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y los rabinos se contestan, porque los rabinos se preguntan y se contestan solos, no necesitan otra cosa. Se contestan porque Dios y Abraham tuvieron una relación. Isaac y Dios tuvieron otra relación. Y Jacob y Dios tuvieron otra relación. Al decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, reconoce implícitamente que cada uno construyó su propio vínculo. Y entonces nos enseña a nosotros que no hay que copiar el vínculo de nadie, hay que desarrollar el propio. Que no hay que buscar una receta, hay que construir un vínculo. No hace falta que alguien te marque un camino, hace falta que vos inicies una búsqueda. Y entonces esa es la invitación de Jacob a su hijo Yosef. ¿Tengo algún chat? Vale, debe estar medio viejo ya. Y eso se toma como algunos conceptos de identidad judía, tener un abuelo, ley del retorno y también para señalar la condición de judío para el nazismo. Sí, con respecto a identidad judía, el nazismo definió por una cuestión de raza y de influencia que un abuelo judío alcanzaba para ser considerado judío en la solución final, y entonces como respuesta a eso, ¿vale? La ley de Israel dijo, en la ley del retorno, si Hitler te hubiera matado con esa cuota de judaísmo, Israel te recibe con los brazos abiertos con esa misma cuota de judaísmo. Entonces se definió que con un solo abuelo judío eras beneficiado de la ley del retorno. Por las dudas, si alguien no sabe, la ley del retorno es una ley que se declaró en Israel después de la independencia, 1949 más o menos la ley, por ahí, que dice que cualquier judío que quiera ser ciudadano del Estado de Israel es ciudadano automáticamente. No tiene que hacer ningún trámite, nada. Retorna a Israel, regresa, no va a Israel, vuelve. Porque alguna vez estuvo, lo echaron y ahora vuelve. Es ciudadano automático. El que no es judío, como en cualquier país, tiene que hacer los trámites. Presentar papeles, pedir autorización y encajar dentro de los requisitos que cada país tiene. El judío tiene una ley especial para eso. Se me vino a la cabeza por el tema de que comentaste el tema del vínculo de tercera generación. Digo, como que si te conecta tu abuelo, hiciste un comentario así, es como que quedás conectado a través de tu abuelo. Sí, sí, pero yo lo dije en ese sentido, cuando dije Claro, claro, judía, es está bien. el nieto judío. Sí, sí. Perfecto. Andrés, ¿me ayudás con tu pregunta que ya no sé a qué parte del hebreo te referís? ¿Podés desmutearte? ¿Estás, Andrés? Debe ser que crezcan en la tierra como peces, Fabi. Claro, eso, pero no me olvidé de sacar el coso. Que crezcan la tierra como peces, y esto no sé qué entiende, porque no dice eso en el texto original también. Ah, pero no encontraba dónde me hablás. En el final del 16. Exacto, sí. Bueno, está buena la pregunta. Disculpe. No, hay otra traducción. No habíamos llegado ahí. Pero está bueno, porque yo estaba hablando hasta lleven mi nombre junto con los nombres de mis padres, Abraham y Isaac. Estábamos en eso. No, pero como leímos, por esto me quedo ahí. Perfecto. Lo contesto ahora. Porque en hebreo dice Va'idgu la rob vekere baaretz. Dag en hebreo es pez, pero el pez es símbolo de reproducción. Y en realidad del hebreo uno podría interpretar que lo que está diciendo es que nos reproduzcamos mucho por toda la tierra. Que si tenemos un buen vínculo con Dios y entendemos que Dios nos cuida y nos protege, vamos a multiplicarnos en la tierra. Y la imagen del pez es la imagen de la reproducción. Esa es la razón por la cual muchos en la Kabbalah llevan un ojito de pez o un pez, porque el pez significa, en la tradición mística,
algo que prolifera y que se multiplica. Y por eso se usa acá. Lo que hay acá, Andrés, es como una imagen para hablar de que el pueblo o los descendientes van a multiplicarse mucho. No es casual que después Jesús multiplica los peces. Viene de esta tradición, no es que lo inventó. Vamos, hay muchas cosas que en el cristianismo continúan con ideas que había en el judaísmo. Ah, y acá Tomás completa eso. Sí, ¿quién me llamó? ¿Y la cabeza de pescado que se pone en la mesa, por ejemplo? No, eso tiene otra connotación y tiene que ver con, por un lado, el pez no tiene párpados. Entonces, en Rosh Hashanah, la imagen del pez es la imagen de la mirada permanente. Por eso es el día del juicio. Es aquel que te ve siempre y nunca te quita los ojos de encima, llamado en la actualidad Gran Hermano. La idea de Gran Hermano en realidad es una idea tomada de ahí, no sé tomada, pero digamos, el antecedente sería la idea de Dios como aquel que siempre te observa, mirando. Y por eso ponemos en Rosh Hashanah, que nos acordamos de eso, que Dios es nuestro juez, ponemos cabeza de pescado. Y además porque queremos hacer cabeza y no cola, y porque está comenzando y tomamos la cabeza. Como siempre, los símbolos tienen muchos significados distintos. Sí, además el pez es símbolo, bueno, los primeros cristianos se identificaban con un pez antes de usar la cruz como símbolo. Exactamente lo mismo, tal cual, sí. Bien, volvamos a nuestra Torá. Y habiendo cerrado con que crezcan y se multipliquen en la tierra y la llenen, agregamos uno más. Cuando Yosef vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado. Intentó levantar la mano de su padre de la cabeza de Efraín y colocarla sobre la de Menashe. Entonces volvemos a la imagen. Jacob con sus manos como cruzadas y poniendo su mano derecha en el menor y no en el mayor, y el hijo intentando decirle al padre que está equivocándose y corrigiéndolo. Y el padre no le va a dar lugar mucho a esa corrección. Entonces, ya que estamos hablando de eso, yo quería invitarlos a pensar un poquito. Si todos nosotros fuimos hijos, algunos tuvimos la suerte de tener a algunos de nuestros padres más tiempo, otros menos, pero todos fuimos hijos. Entonces, como hijos, podemos recordar cómo nuestros padres nos fueron educando, con lo bueno y lo malo de cada padre con lo que nos educó. Y de alguna manera podemos evocar y recordar un montón de escenas o de imágenes o de momentos compartidos con nuestros padres tratando de enseñarnos. Los invito a pensar las veces en las que nosotros intentamos educar a nuestros padres. Los que tuvimos la oportunidad de tenerlos más años, quizás tengamos momentos más cercanos en la historia para recordarlo, y algunos tal vez tengan que ir mucho atrás en la historia para acordarse. Pero lo que seguramente vamos a tener en común es que si a un padre le cuesta educar a un hijo sabe que reeducar a un padre es una tarea imposible. Y a veces nos empecinamos en intentarla una y otra vez. Y quienes ya tengan hijos grandes pueden recordar o evocar momentos en donde sus hijos intentan educarlos a ustedes. Y lo que simplemente a veces hay que poder ver es que la plasticidad y los cambios se van perdiendo con el paso de los años. Y que cuando hablamos de padres y de padres grandes, tenemos que saber que las posibilidades de cambio se van acortando y achicando. Y que a veces ponemos demasiada energía en intentar esos cambios. Y podríamos darnos cuenta que hay veces que no es de maldad, que no es de que no lo dijimos con la suficiente convicción, o no lo dijimos con el tono de autoridad suficiente, o no lo gritamos demasiado, sino que es simplemente que no se puede ya a cierta altura hacer cambios, o cuesta muchísimo, y no hay predisposición para hacerlo.
a veces invertimos demasiada energía en querer cambiarnos o cambiar a otros para ciertas situaciones y a veces es mejor poder convivir con esa realidad y no querer modificarla. Yosef quiere que su padre cambie, que corrija, que cambie la mano y que bendiga distinto, y entonces así no se debe hacer, padre, dijo Yosef. El otro es el primogénito. Coloque su mano derecha sobre su cabeza. Papá, ¿no te das cuenta? Y entonces su padre se negó y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. El mayor también se convertirá en una nación. Él también alcanzará la grandeza. Pero su hermano menor se volverá aún mayor y sus descendientes se convertirán en naciones de pleno derecho. La Torá tiene algunos motivos que atraviesan toda la Torá, que se repiten una y otra vez y que nos acompañan en el texto tantas veces que es imposible que no haya una enseñanza atrás de esto. Esto ya lo vimos, porque como les digo, se viene repitiendo, lo vamos viendo, pero como el público se renueva y como algunos se puede olvidar, lo volvemos a mencionar. Los primeros hermanos de la Torá, Caín y Abel, por alguna razón, Dios recibió mejor el sacrificio de Abel que el de Caín. Hay una especie de preferencia por el más chico sobre el más grande. Y a partir de ahí, todos los hermanos o hijos, siempre el menor es el favorecido. Abraham tiene a Ismael primero y a Isaac después, y el elegido es Isaac. Isaac tiene a Isaac y a Jacob, y el elegido es Jacob. Jacob tiene 12 hijos, y el elegido es Yosef, el número 11. Yosef tiene 2 hijos, el que pone primero es el segundo. Moshe es el más chiquito de los 3. Miriam y Aarón son más grandes que Moshe. David es el 8º hijo de un pastor que tiene 8 hijos, o sea, el más chiquito. Y podríamos seguir buscando en toda la tradición de Israel estos modelos, estos casos. No hay ninguna duda que hay un patrón, y que el patrón es decirte que no ocupás en la vida un lugar por el nacimiento o el orden del nacimiento. Tu lugar lo ocupás por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu desarrollo, por lo que haces. No cae del cielo por nacer primero. No somos una nación que marque un privilegio tipo casta. Somos una meritocracia. Más allá de que durante un tiempo importante hubieron Kohanim, sacerdotes, que fueron gobernados por una casta y por un orden de nacimiento, el judaísmo es básicamente una propuesta para premiar el mérito y el esfuerzo de cada uno. Y esa es la promesa o la bendición de Jacob sobre sus nietos, entendiendo que el nieto menor tiene más potencial que el mayor. En ese día Jacob los bendijo y dijo, en el futuro Israel te usará como una bendición. Ellos dirán, que Dios te haga como Efraín y Menashe. Y puso Efraín antes que Menashe. Y acá Jacob usa la fórmula que decimos los papás a los hijos. Yesimja Elohim que Efraín Beji Menashe. Esta es la fuente, la cita, el lugar de la Torá, de la manera en la que nosotros bendecimos a nuestros hijos, a los varones. Yesimja Elohim que Efraín Beji Menashe. Y entonces, primero por las dudas les recuerdo, la costumbre de la tradición judía es que pongamos nuestras manos sobre la cabeza de nuestros hijos, que pongamos las manos sobre los chicos de Bar Mitzvah,
que pongamos las manos sobre los novios que se casan, que pongamos las manos sobre a quien queremos bendecir, y que digamos esta fórmula, y es Simha Elohim Kefraim Bejimenashe. Que Dios te ponga como Efraín y como Menashe. Como alguien que disfruta el éxito de su hermano. Esa es la bendición. Como alguien que ve que si a otro le va bien, uno es capaz de no enojarse y no pelearse por eso. Hasta ahora, todos los pueblos y todos los hermanos que veían el éxito del otro hermano, despertaba celos, envidia, odio, revancha, venganza, asesinato. En este caso, un hermano mayor ve que el abuelo promete un éxito rotundo a su hermano menor y no se pelean, y no se envidian, y no se celan. Y por eso bendecimos así a nuestros hijos. Tengo un chat. ¿Qué pueblos descienden de Efraín y Menashe? Son 2 tribus de Israel. Nosotros, Armando. Nosotros, los judíos. Son 2 de las 12 tribus de Israel. Efraín y Menashe. Acuérdense que no hay ninguna que se llama Yosef. Hay 2. Una Efraín y otra Menashe. Uy, esperen que se me fue el que toqué. Acá estamos. Israel le dijo a Yosef, me estoy muriendo, Dios estará contigo y te traerá de regreso a tu tierra ancestral. Me estoy muriendo. No es una frase literal, sino que es una expresión de una etapa de la vida. Uno va atravesando diferentes etapas en la vida. Y uno tiene que tener plena conciencia de qué etapa de la vida está. Y saber que cada etapa de la vida tiene una posibilidad de ser vivida intensamente. Y que no hay ninguna etapa en la vida en la cual uno pueda decir que no tiene más nada para hacer. Jacob, en esta etapa de la vida, igual tiene algo para hacer. Está en la última etapa de su vida y tiene que bendecir a sus nietos y tiene que guiar a su hijo. Y lo que está haciendo ahora es guiar a su hijo. Es ayudarle a que su hijo encuentre su camino y a que no pierda el eje de su vida. Y descubre que el peligro del eje de su vida es Egipto. Y entonces trata de seguir impactando e influyendo en la vida de su hijo con enseñanzas concretas y puntuales. O sea, nunca dejamos de ser educadores. Los padres somos educadores hasta el último día de nuestra vida. Valeria agrega, son las 10 tribus perdidas. Pregunta, son las 10 tribus perdidas. Y Cecilia, ¿y qué pasa con esas tribus después del destierro? Bueno, a ver, un segundo de historia. Los hijos de Jacob se establecen en Egipto. Moshe nos saca como 12 tribus, cada una descendiendo de todos estos nombres que dijimos recién, Efraín, Menashe y todos los hijos de Jacob, y nos lleva por el desierto, entramos a Israel y somos 12 tribus. Acuérdense que hay 13, pero la tribu de Leví está repartida en las demás y no recibe tierra. Entonces son 12 tribus que reciben tierra. Esas 12 tribus se organizan en un estado. David nos unifica y hace un reino, porque Shaul fracasó, pero David lo consigue, y somos el reino de Israel con 12 tribus. David y Shlomo. Se muere Shlomo y nos dividimos en 2. 10 tribus al norte, 2 al sur. Las 10 del norte se llaman Israel, las 2 del sur, Yehudá. Las 10 tribus de Israel son conquistadas por Asiria, año 722, antes de nuestra era. O sea, hace 1800 años. Un poquito menos.
Y Asiria envía a esas 10 tribus al exilio. Son las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Desaparecieron, se asimilaron. Algunos creen que son algunos judíos que aparecieron en África, otros creen que son América. Teorías científicamente, históricamente con pruebas, no hay ninguna evidencia terminante. Son 10 tribus seguramente asimiladas. Y quedó Yehudá con Binyamin metido adentro y con los levitas de la parte de Yehudá adentro, y entonces todos somos hijos de Yehudá, y por eso nos llamamos Yehudim, judíos. Porque mayoritariamente quedó esa tribu, y porque tomó el nombre central, y porque todos descendemos de ahí. A grandes rasgos, esa es la historia de las 10 tribus perdidas. Vamos a ver una pregunta que tengo por acá. ¿Y por qué Leví es la tribu sacerdotal? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es porque cuando salimos de Egipto y los primogénitos de cada familia se salvaron, porque la última plaga mató a todos los primogénitos egipcios, pero los judíos se salvaron, los primogénitos de cada familia iban a hacer el trabajo del templo, del futuro templo. Y cuando fue el becerro de oro, Moshe bajó y preguntó, ¿quién está del lado de Dios? Y la tribu de Leví dijo, nosotros. Fueron los primeros que volvieron al judaísmo después del pecado del becerro de oro. Entonces a partir de ahí se determinó que los levitas, y dentro de los levitas hay un subgrupo que son los Kohanim, los sacerdotes, son los encargados del culto. Esa es la razón por la cual los levitas no recibieron tierra y se dedicaban al culto. Porque son los primeros que defendieron a Dios después del becerro de oro. Bueno, volvamos a la Torá, que es la verdadera razón por la cual nos encontramos acá. Dios estará contigo y te traerá de regreso a tu tierra ancestral. O sea, confía en Dios. Uy, me equivoqué, quería hacer otra cosa. Confía en Dios, que Él te va a guiar. Además de lo que compartirán tus hermanos, te daré Shem, que tomé del amorreo con espada y mi arco. Hay una gran pregunta que atraviesa todo el texto de la Torá y no tiene una única respuesta. Y justo es un tema de actualidad. La gran pregunta que atraviesa toda la Torá y no tiene respuesta es ¿cuáles son los límites geográficos de la tierra de Israel? ¿Dónde empieza y dónde termina esa tierra? ¿Qué partes incluyen y cuáles no incluyen de Israel? Y entonces vamos a ir viendo en diferentes lugares de la Torá diferentes partes de tierra que entran o no entran. Shem, que hoy en día es Nablus, es una zona de lo que hoy se llama Cisjordania, que en este texto de la Torá Dios la incluye dentro de lo que es la tierra de Israel. Hoy en día es territorio de la Autoridad Nacional Palestina. Esta tierra la devolvió Israel con los acuerdos con los palestinos. La había conquistado en la Guerra de los 6 días y la devolvió en el acuerdo con los palestinos. Es tierra que históricamente le perteneció a Israel, que incluyó la promesa divina y que la gobernó Israel cuando tuvo a los reyes, y que después, cuando se estableció el sionismo y quiso retomarla, no la obtuvo en el plan de partición, la obtuvo por guerra en los 6 días, y la terminó devolviendo con los acuerdos con los palestinos en la década del 90, y de a poquito le fue dando autonomía y control de la zona a los palestinos. Algunos judíos muy fundamentalistas o bastante extremos consideran que esa tierra no se puede devolver. Y esa tierra debe permanecer en manos judías. La mayoría del judaísmo no piensa así, de hecho por eso se devolvieron,
Y el plan de anexión que se puede llegar a implementar desde mañana, si es que ocurre, o a partir de mañana, cuando lo determinen, no incluye Shem, no incluye ninguna ciudad palestina. El plan de anexión que escuchan en los medios, después cada uno puede tener su opinión, es simplemente, no sé si decir la palabra simplemente, es solo las tierras que están ocupadas por grandes ciudades judías, los que se llaman colonos. Son tierras todas limítrofes con la tierra de Israel actual. Y son pedacitos de tierra que marcan que hay más o menos un mínimo de un 6% del territorio de la autoridad palestina, que Israel tomaría para sí para anexar poblaciones enteras. Hablamos de decenas de miles de judíos viviendo ahí arraigados en su tierra, y que a cambio le entregaría otra tierra a los palestinos para compensarla, pero que necesita, para no perder y trasladar cientos de miles de judíos, necesita incorporarlas a Israel y defender y darle derecho a esos ciudadanos como ciudadanos israelíes plenos. No es una clase política, no nos vamos a meter si está bien o está mal, quiero que entiendan en qué consiste. Dimos una charla para eso hace poquito, pero no sé si todos estuvieron, así que les cuento. Ese es el plan de elección. No estamos hablando de tierras habitadas por palestinos y no estamos hablando de Shem hoy en día, aunque esta cita de la Torá podría decirnos que Shem, según la Torá, sería de Israel. Saúl dice, ¿y nuestro actual nombre Israel por Jacob? Correcto. Nos llamamos Israel porque somos los hijos de Jacob, y Jacob se llamó Israel, y somos Bnei Israel, los hijos de Israel, y por eso nos llamamos Israel. Ese es nuestro nombre. Volvemos a la Torá, y empezamos el capítulo 49, ya casi terminamos el primer libro, nos falta muy poquito. Jacob llamó a sus hijos, cuando vinieron dijo, vengan y les diré lo que sucederá en el Be'aharit Ayamim. Pero que no lo encuentro en hebreo. Acá está. Be'aharit Ayamim. No es en el transcurso del tiempo. Lo llamó y le dijo, vengan, que les voy a decir lo que va a pasar Be'aharit Ayamim. Y vamos a dedicarle 10 minutos finales del encuentro de hoy, un poquito menos, a este concepto. Aharit Ayamim. Ahar, en hebreo, es después. Y Yamim son días. O tiempo. Aharit Ayamim es el tiempo después del tiempo. Y lo que este concepto introduce en la Torá es la idea de que va a haber un tiempo después del tiempo. Que la Torá te habla de una vida en un tiempo y alguna vez habrá un tiempo después de ese tiempo. Esta es la primera vez en la Torá que en forma explícita y casi la única que se habla de estos conceptos. La tradición rabínica posterior va a desarrollar un montón esta idea, pero en la Torá casi no aparece. Jacob, el tercer patriarca a punto de morirse, tiene una revelación mística. Le va a hablar a sus hijos de un tiempo después del tiempo. Lo que diga acá Jacob no tiene que ver con la vida de los hijos y de los nietos concretamente, tiene que ver con una época futura. Y a partir de ahí, el mundo rabínico entendió que la entrega de la Torá es para vivir durante un tiempo y en algún momento ese tiempo será superado por otro tiempo. Y esa es la base y la primera cita y fuente para hablar de la época mesiánica. La palabra Mesías no está en la Torá. La idea mesiánica no es explícita. Hay muy poquitas referencias y esta es la primera. La primera tan explícita.
Hay otras, pero esta es la primera más explícita. Y entonces, lo primero que les quiero decir con esto es que la Torá nos dice que la concepción humana del tiempo es una construcción humana. Y esa construcción humana tiene una forma hoy y va a tener otra algún día. Nosotros entendemos al tiempo de una manera hoy y lo vamos a entender de otra manera algún día. Y si bien esta puede ser una idea metafísica, una idea mística y una idea de la venida del Mesías, yo les propongo pensar en esto como un desafío de crecimiento humano. Nosotros salimos a la vida entendiendo el tiempo de una manera y tenemos que llegar a un punto de sabiduría donde podamos ver el tiempo de otra forma. Jacob logró esto recién en su ancianidad. No es algo que uno puede lograr en la juventud. Hace falta una sabiduría que solamente el paso del tiempo, más lo que vos hagas el paso del tiempo, te puede permitir llegar. Y esa sabiduría tiene que ver con entender al tiempo de una forma distinta. Entonces yo les quiero dar una primera visión. Hay un montón posibles y podemos dedicarle a esto muchísimo tiempo, pero quiero que sea darle alguna visión. Generalmente cuando somos chicos, entendemos que el tiempo es eso que necesitamos que pase lo más rápido posible. Porque solamente el paso del tiempo me va a habilitar a mí a sortear los desafíos de la vida. Yo no quiero disfrutar los desafíos de la vida, quiero sortearlos. Yo quiero terminar el colegio. Yo quiero recibirme. Yo quiero empezar a manejar. Yo quiero empezar a salir solo. Yo quiero empezar a tener independencia. Yo quiero empezar a viajar. Son aspiraciones del tiempo que solo van a ocurrir cuando el tiempo pase. Y entonces mi objetivo en la vida es que eso llegue lo antes posible. En algún momento de la vida me voy a dar cuenta que eso que yo aspiro o aspiraba me acorta el tiempo en la tierra a mí. En algún momento se tiene que producir un clic en tu vida y tenés que empezar a darte cuenta que no querés que pase el tiempo. Que el objetivo no es superar esta etapa de la vida. Que tu desafío es vivir plenamente esta etapa de la vida que estás viviendo ahora. Entonces quizás el tiempo después del tiempo no sea solamente esa visión mística del Mesías, sino sea la madurez de la persona. La sabiduría de aquel que logra entender. Y que deja de luchar contra la lentitud del tiempo para empezar a disfrutar el paso del tiempo. ¿Tengo algún chat? Esperen que... Vale, antes también se contaba el tiempo distinto, los días de la creación o los años de vida de los patriarcas. Se entendía el tiempo distinto. Sí, yo lo que diría acá es una cosa, ¿vale? Para mí la Torá no es un libro de historia, entonces cuando te habla de los años, te dice números simbólicos para enseñarte algo. No le preocupa el paso del tiempo del almanaque gregoriano, sino que son siempre excusas o caminos para dejar una enseñanza. Entonces cada número es un símbolo, y podemos explicar cada número de esa manera, y no como algo histórico. Y Karina dice, ¿se podría aplicar a esta época de pandemia? Yo te voy a dar, Cari, con eso vamos a cerrar el método hoy, son las 9. Yo voy a dar mi visión de esto, obviamente puede haber un montón y no tengo por qué tener razón. Pero si yo aplico esto a la pandemia, diría lo mismo. Hay gente que está apurada porque la pandemia termine lo antes posible. No la pandemia, todos queremos que termine. El tiempo de estar encerrados se acabe lo antes posible.
Y yo lo que le propongo es que el tiempo siempre es una oportunidad para aprender y vivir y para crecer y disfrutar. Entonces, no es que yo rezo todos los días para que el tiempo en el que estoy encerrado termine lo antes posible. Por supuesto que hay que trabajar para lograr la vacuna o el camino de salida o el cambio de situación lo antes posible. Pero el tiempo que me toque estar acá, el desafío es decir, bueno, ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿Qué logro aprender, disfrutar y vivir con este tiempo? Porque el tiempo que nos tocó de encierro no es un crédito para pedir más tiempo al final de la vida. Es el tiempo que estamos viviendo. Y si yo entiendo que yo estoy vivo en este tiempo y nadie me lo va a devolver, en las condiciones en las que esté, tengo que intentar que este tiempo siga siendo una oportunidad de tener una vida sagrada en este tiempo. Y por supuesto que hay facilidades para algunos y dificultades para otras, como siempre. Y que algunos tienen más comodidades y otros tienen menos. Y algunos tienen más compañía y otros menos. Y algunos tienen más dinero y comida y otros menos. Pero eso no lo podemos cambiar ahora. Por lo tanto, simplemente los dejo con el desafío de hacer con nuestro tiempo algo que nos dé orgullo y que nos santifique la existencia. Y donde nos toque hacerlo, habrá que hacerlo. Y mientras tengamos que hacerlo de esta manera, que en esta manera lo hagamos de la forma más sagrada que podamos. Tengo un par de chats. Aníbal dice Dark, no entendí lo que significa. Una serie para recomendar sobre el tiempo. Ah, mira, no sabía ni que era una serie. Ok, Aníbal es Dark, y después hay una G de alguien que no sé qué quiso decir, pero no importa. Bueno, llegamos al final de nuestro encuentro, capítulo 49 y 50, y terminamos con Bereshit. Ya casi estamos a punto de terminar, y arrancaremos con el segundo libro de Torah, con el libro de Éxodo, Shmot. Así que hay estudio para rato compartido. Gracias, cuídense, y nos vemos la semana que viene. Chao. Buen Shabbat.